Vamos a comenzar con los signos de alarma en el desarrollo del lenguaje infantil. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es como ir trazando el recorrido de lo que vamos a ir hablando. Primero vamos a hablar sobre la motivación, qué fue lo que nos llevó a proponer esta instancia. Luego vamos a hacer una introducción con algunos conceptos que son importantes para poder hablar del tema del desarrollo del lenguaje. Eh, Luego vamos a hablar de los indicadores de riesgo fonoaudiológico, cognitivo y auditivo, los diferentes niveles de afectación del lenguaje y cuáles son los pasos a seguir luego de haber identificado alguno de estos indicadores. Bueno, primero la motivación. Sabemos que los 3 primeros años de vida, en general, los niños son capaces de comprender y producir sus propios mensajes, pero estas competencias aún no están desarrolladas totalmente. Em, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando observamos el lenguaje de estos niños, debemos saber que hay una estrecha relación entre el desarrollo lingüístico y el desarrollo cognitivo. Entonces, muchas veces, cuando observamos afectaciones a nivel del lenguaje, si no son tratadas a tiempo, lo que podemos, eh, lo que puede llegar a suceder es que más adelante esté comprometido el desarrollo cognitivo del niño también. Bueno, también muchas veces es el docente inicial quien logra identificar las dificultades del niño desde otra perspectiva. El docente es el que tiene la capacidad y la sensibilidad de identificar las dificultades debido a que en la clase tiene muchos niños que tienen edades similares y entonces el docente es capaz de observar y de darse cuenta cuando hay algo que sale de la norma. Eh, Además, hay muchas familias que minimizan o normalizan las dificultades de su hijo eh, y otras familias que carecen de información y muchas veces no actúan por desconocimiento. En realidad, la motivación más importante es que si nosotros actuamos, si el docente logra identificar estos indicadores a tiempo y logra que el niño pueda acceder a una intervención especializada tempranamente, vamos a poder reducir en gran medida los efectos de un déficit en esta área. Bueno, para empezar con los conceptos, así como para dar un marco teórico, hay 3 conceptos que se usan indistintamente o a veces se confunden, que son el concepto de comunicación, el concepto de lenguaje y el concepto de habla. La comunicación la vamos a tomar como algo global. Dentro de la comunicación está el lenguaje y dentro del lenguaje una de las formas en las que se manifiesta el lenguaje es a través del habla. Bueno, y acá como vamos a definir estos 3 conceptos, la comunicación humana es la capacidad de transmitir información de distinta naturaleza a través de distintos sistemas. Esto es, uno se puede estar comunicando a través de la mirada, a través del gesto, a través de la palabra, a través de la escritura. Esos son como a través de las señas, de repente en la lengua de señas. Estos son las distintas modalidades en las que la comunicación se va a desarrollar. Luego viene el lenguaje, que voy a leer esta definición porque es una definición bastante completa. El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo a una convención propia de una comunidad lingüística. Esto, ¿qué significa? Bueno, cuando hablamos
de actividad nerviosa compleja, estamos hablando del sustrato biológico del lenguaje, que es una actividad superior, que tiene una arquitectura cerebral, neuronal muy compleja, en las cuales hay áreas que están encargadas de la percepción y áreas que están encargadas de la producción del lenguaje, pero que en realidad no solo se resumen esas áreas, sino que hay como una conexión en todo el cerebro que está funcionando cuando una persona habla, cuando una persona escucha el lenguaje o cuando lee de repente. También cuando ve señas de la lengua de señas, si esa es su forma, su lenguaje madre, digamos, ¿no? Dice que permite la comunicación interindividual. Es esto de, bueno, que hay un emisor, hay un receptor. El emisor, ¿qué es lo que transmite? Bueno, estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales. Estados psíquicos, lo interno del sujeto se materializa en signos que pueden ser de diferentes modalidades, como decíamos, la palabra hablada, luego viene la palabra escrita, la seña, que simboliza eso interno que la persona quiere comunicar y que está dentro de un código que maneja una comunidad. Esa es un poquito lo que es la definición del lenguaje. Y el habla es como un concepto un poco más tangible, un poquito más concreto. El habla es la realización de esa lengua y es un acto motor. El habla es un concepto individual, mientras que el lenguaje es un concepto más cultural o más colectivo. El habla es un concepto individual, es el acto motor que tiene como objetivo la comunicación a través de la palabra. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del lenguaje, estamos hablando de dos vertientes, la vertiente expresiva y la vertiente comprensiva. La expresión viene a ser como el output, la salida, y la comprensión es el input, la entrada de la información. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, tanto en la expresión como en la comprensión, estamos hablando de 4 niveles. Y dentro de esos 4 niveles, hay 3 niveles que son niveles que tienen que ver con lo formal y con la forma y el contenido, y hay un nivel que tiene que ver con el uso. Los niveles formales, o sea, el nivel que tiene que ver con la forma y con el contenido se denominan niveles formales. Estos niveles formales son el fonético fonológico, léxico semántico y morfosintáctico. Pragmático. Vamos a ver un poquito qué significa cada una de estos niveles. El nivel fonético fonológico incluye como 2 subniveles o 2 niveles que están íntimamente relacionados, que son la fonética y la fonología. La fonética tiene que ver con la articulación de los fonemas, tiene que ver con los rasgos que le dan las características que lo hacen diferenciarse de otros. Por ejemplo, yo que sé, el fonema M es un fonema anterior, bilabial, nasal. Esas son las características que tiene ese fonema, que son diferentes de otro fonema, por ejemplo la B, la B, que es un fonema bilabial, oral, sonoro. ¿tá? Esas son como las características de los fonemas que le dan su identidad sonora. Entonces, eso tiene que ver con la fonética y la fonología es la secuenciación de esos fonemas dentro de la palabra. Cuando hablamos del léxico semántico, también estamos hablando de 2 niveles que están íntimamente relacionados y que se estudian así, juntitos. Es el léxico, tiene que ver con la palabra, y el semántico tiene que ver con el significado. Entonces, cuando hablamos del léxico semántico, tanto en la expresión como en la comprensión, estamos hablando del vocabulario que maneja la persona, ¿no? Tanto el vocabulario que expresa como el vocabulario que comprende. Luego tenemos el nivel morfosintáctico, que comprende la morfología y la sintaxis. La morfología tiene que ver con la estructura interna de la palabra, es decir, por ejemplo,
Una palabra puede estar compuesta de una raíz y afijos que terminan de darles el significado. Por ejemplo, la palabra pan suelta es una palabra, pero la palabra pan puede ser, por ejemplo, panadero, la raíz es pan, adero viene a ser como el afijo, entonces ese sufijo que se le coloca lo que hace es modificar el significado dentro de una familia de palabras. Las palabras comparten un campo semántico. Entonces, lo mismo pasa con los verbos, con los verbos tienen una raíz y después tienen distintas conjugaciones de acuerdo yo que sé, al tiempo y a la persona. Lo mismo pasa con el género y el número, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el nivel morfológico, sería la morfología, tiene que ver con la estructura interna de la palabra. Luego viene el nivel sintáctico, que tiene que ver con la estructura, pero de la frase. La palabra dentro de la frase cumple una función y el ordenamiento de las palabras dentro de la frase es lo que se estudia, lo que estudia la sintaxis. Y este nivel se estudia así juntito, la morfología con la sintaxis. Y a nivel pragmático es que yo digo que es el uso del lenguaje, bueno, tiene que ver con la pertinencia de lo que se habla, tiene que ver con ¿cómo se llama? La capacidad de mantener una conversación, de mantener el tema de conversación, de tomar turnos, tiene que ver mucho también con lo no verbal. Bueno, ese es el nivel pragmático. Bueno, y como adentrándonos un poquito en el desarrollo del lenguaje, eh, bueno, siempre tener en cuenta que para evaluar el desarrollo del niño nosotros tenemos que pensar en el criterio evolutivo, ¿no? Que las habilidades lingüísticas, como otras habilidades, también se van adquiriendo en etapas. Y estas etapas como que van en un orden y además se dan en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es relativamente regular entre un niño y otro, puede haber algunas, digamos, algunas diferencias individuales, pero se considera que esas diferencias no pueden ser mayores a 6 meses para considerarse que estamos en un desarrollo normal. Lo que dice, o sea, lo que debemos tener en cuenta en el desarrollo del lenguaje es también el contexto del ambiental del niño, el contexto familiar y también el contexto general de desarrollo sensorio-motor, que es muy importante porque es previo a todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, el desarrollo sensorio-motor y el desarrollo cognitivo, que bueno, que ya como habíamos dicho, hay como una gran correlación entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo. Bueno, el desarrollo del lenguaje se puede dividir en dos etapas. Hay una etapa que es la etapa prelingüística y que va de los 8 meses desde el nacimiento a los 18 meses. Y luego está la etapa lingüística que va desde los 18 meses hasta los 5 años. Las características más importantes de la etapa prelingüística son que la acción precede al lenguaje, como habíamos dicho, también todo el desarrollo sensoriomotor va a preceder al desarrollo del lenguaje. Los primeros enlaces afectivos y emocionales se dan en esta etapa. La comunicación es fundamentalmente mímica y gestual y en la cual intervienen procesos de atención y de memoria. En esta etapa se dan los indicadores socioafectivos como la sonrisa social alrededor de los 3 meses, la angustia de separación alrededor de los 8 meses y la comprensión del no, que se da al año. También es muy importante que el aspecto comprensivo predomina frente a la expresión, o sea que el niño en esta etapa comprende mucho más de lo que puede expresar. Y bueno, y esta es la etapa donde se dan todos los prerequisitos del lenguaje, que son muy importantes y
y son muchos más de los que yo pongo, pero en realidad los más importantes y los que hay que tener muy en cuenta, porque son muchas veces indicadores de desvío, son estos: el contacto ocular, el poder contactar con otra persona, mantener la mirada, la atención conjunta, que tiene que ver con el compartir la atención con el adulto sobre sobre un objeto, sobre otra, que es en realidad es cuando, por ejemplo, el papá le dice al nene, mira la pelota, o sea, mira al niño, le dice, mira la pelota, señala la pelota y vuelve a mirar al niño. Esa triangulación que hace el adulto también la tiene que hacer el niño cuando hay algo de su interés que quiere destacarle al adulto. Eso es la atención conjunta y es un prerequisito muy importante de la comunicación y del lenguaje. Luego está la intencionalidad, o sea, tener la intención de comunicar algo. La primera manifestación del niño es el llanto. Entonces el niño llora porque necesita algo. Cuando llora, no llora al principio porque se quiera comunicar, sino llora porque no se siente bien, tiene un displacer, necesita que alguien lo ayude, pero él no sabe que alguien lo va a ayudar. Entonces al principio es así. Cuando él ve que hay una respuesta por parte del adulto, el niño aprende que si él llora, se atiende su necesidad, entonces logra algo con el llanto. Eso que pasa con el llanto, o sea, lo empieza a hacer de manera intencional. Lo que pasa con el llanto se traslada a todas las manifestaciones del niño. Cuando el niño tiene intención de comunicar, es muy importante y es un precursor del lenguaje. Luego tenemos los gestos protoimperativos, que son el señalamiento. El protoimperativo y protodeclarativo. El señalamiento es, a veces el niño lo que quiere hacer es señalarte porque hay algo que le interesa, que se lo des, o sea, es algo que quiere, algo que él no puede conseguir por sí mismo, entonces utiliza al adulto como medio para conseguir algo que él necesita o que quiere. Entonces eso sería un gesto protoimperativo. El señalamiento es una señal también muy importante. Y protodeclarativo es esto que yo hablaba de la atención conjunta, cuando el niño es capaz de señalar algo del mundo que lo rodea, que le interesa y quiere compartir su interés con el adulto. Y luego otro prerequisito del lenguaje es la imitación. La imitación es la manera, la forma en que los niños aprenden desde edades muy tempranas. Entonces, si la imitación no está, el lenguaje es muy difícil que aparezca, ¿no? Que empiece a desarrollarse. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a empezar como ir viendo qué hitos se van dando mes a mes. Por ejemplo, del nacimiento de los 2 meses, decimos que como el niño se va a relacionar con su madre o con su cuidador, con su referente. Y en relación con la madre, que lo que hace el niño es manifestar placer y displacer a través de la mirada, del llanto, del grito, del balbuceo. También en esta etapa comienza el juego vocal propioceptivo, que es como una especie de exploración que el niño hace con su voz, empieza a hacer sonidos. Luego este juego vocal propioceptivo evoluciona y se convierte en un juego vocal propioceptivo auditivo, en el cual el niño es capaz de comprender las entonaciones prosódicas del adulto y poder responder con sus propias entonaciones. También acá aparecen dos que están acá en negrita porque son dos hitos que son muy importantes y son indicadores de desvío, que es el contacto ocular y la reacción al nombre. ¿Está? El niño a esta edad tan temprana fija la mirada en el adulto, hace contacto ocular y reacciona a su nombre cuando lo llaman. A los 9 meses aparecen las vocalizaciones, o sea, hay vocalizaciones antes, pero ahora las vocales empiezan a combinar con consonantes y entonces se dan combinaciones silábicas, reduplicaciones. Por ejemplo, el nene empieza a decir ba, pa, pa, ma, ma, que a veces se confunden con las primeras palabras porque uno le da como esa significación, pero en realidad es exploración del niño y es parte de lo evolutivo, ¿no? Que el niño empiece a formar sílabas. Al año aparece
de los 12 meses a los 18 meses aparece la palabra frase. La palabra frase es una palabra que el niño tiene, por ejemplo, abrir, abrí, ¿no? Lo puede decir, o sea, no dice abrir, dice abrí, no sé. Entonces el niño utiliza eso como para todo, por ejemplo, para abrir, pedir que le abran la puerta, pedir que le abran, no sé, que le abran un juguete, pedir que le pelen una fruta. Para él, esa palabra cumple muchas funciones según el contexto en donde se utiliza. También comprende y expresa el no, interpreta consignas sencillas y puede hacer peticiones sencillas. A partir de los 18 meses comienza la etapa lingüística. Y acá es muy importante porque el lenguaje va a acompañar la acción. La comunicación debe ser netamente verbal, o sea, el 90% de la comunicación va a ser a través del lenguaje oral, y eso es muy importante. Y la expansión de la socialización favorece los aprendizajes, es decir, esta es la etapa en la que el niño ingresa al sistema educativo. Entonces, a veces antes y a veces después, pero esta expansión de la socialización va a hacer que el niño tenga mayores requerimientos y mayores exigencias para ser entendido, ¿no? Porque en la casa él tiene tiene la familia que le entiende, pero cuando va y tiene que hablar con niños de su misma edad, debe hacerse entender, tiene que hacer un esfuerzo mayor para hacerse entender. Bueno, a los 18 meses hay un incremento muy grande del vocabulario, porque hasta esa etapa tenemos un vocabulario de 50 palabras más o menos que el niño maneja, pero de los 18 a los 24 meses hay un incremento muy espectacular del vocabulario. El niño empieza a aprender palabras, aprende palabras todos los días aprende. O sea, las entiende y las puede producir además. Entonces eso es como una explosión así denominativa muy grande y es característica de esta edad, del año y medio, ¿no? Un poquito más. Luego empieza la yuxtaposición, que es la unión esto es más cercano a los 2 años, la unión de dos palabras en función de frase, o sea, las dos palabras pueden ser dos sustantivos, por ejemplo, papá zapatos, y estamos hablando de los zapatos del papá, o que el papá le ponga los zapatos. Puede ser también un verbo y un sustantivo, por ejemplo, papá come, por ejemplo, puede ser. Entonces, ahí empieza como el niño a juntar dos palabras para formar una oración. A los 2 años, después de los 2 años, a partir de los años, tenemos que empezar a ver frases simples. La frase simple contiene 3 elementos, el sujeto, el verbo y el objeto. O sea, tenemos que empezar a ver el uso del verbo y también esto, el sujeto, el verbo y el objeto, en ese orden, el orden canónico de la oración, de la frase simple. El diálogo empieza a ser cotidiano en el niño. El niño se tiene que comunicar a través del habla y tiene que dialogar para obtener lo que quiere y para comunicar lo que quiere. Y aquí es la famosa edad de los por qué. O sea, acá empieza esta interrogación. ¿Por qué? Porque el niño empieza como a ser muy curioso, quiere conocer cómo funciona el mundo que lo rodea, entonces empieza a preguntar por qué. Y esto permite el intercambio de significados. Bueno, a los 3 años, esto es muy importante, por eso lo puse así, en rojo. El lenguaje debe ser inteligible, porque si bien yo había dicho al principio que los primeros 3 años el niño desarrollaba sus habilidades, pero todavía no estaban del todo desarrolladas. Pero así todo, el lenguaje debe ser inteligible, se debe entender. Cualquier interlocutor que no sea de la familia del niño tiene que poder entenderlo a los 3 años.
¿Qué quiere decir esto? Que no requiere la traducción de la mamá, del papá, del hermanito. El niño debe poder hacerse entender por medio de la palabra y que otro interlocutor lo entienda. ¿Qué es lo que sucede? El niño tiene algunos fonemas que todavía no adquirió de repente, pero su organización está tan sólida que eso permite que se pueda hacer entender igual. Entonces es muy importante. Si hay un niño de 3 años que yo no entiendo nada y que tengo que preguntarle a la mamá siempre qué es lo que me está diciendo, no está bien, eso no es normal, no está dentro de la normalidad. Después, de los 4 a los 5 años, hay un dominio del aspecto fonológico, fonético, fonológico en realidad. El niño adquirió todos los fonemas y tiene una categoría de hablante experto a los 5 años. Si nosotros, cualquiera de nosotros, tuviéramos un idioma como segunda lengua y nos recibimos y damos exámenes y no sé, viajamos, lo que sea, vamos a tener el nivel de un niño de 5 años, porque ese es el hablante experto. ¿Está? Después, está bien que hay algunos fonemas que los esperamos un poquito más, como por ejemplo la R. Yo ya voy a explicar un poquito eso. Pero a los 5 es el hablante experto. A los 6 años, a partir de los 6 años, el niño comienza como a tener la capacidad cognitiva también de un aprendizaje o de un pensamiento más abstracto, y esto está acompañado con el lenguaje interior, y en esta etapa el lenguaje va a empezar a preceder a la acción. Bueno, y esta fue como más o menos el desarrollo. Lo único que voy a agregar es que agregué esta tabla de adquisición de los fonemas de Jacobson, que en realidad puede parecer un poco técnico, pero era solo para mostrar que, por ejemplo, cuáles son los fonemas de última adquisición, que bueno, que si yo tengo un niño de 3 años no se los voy a pedir, obviamente que no. Entre, por ejemplo, las combinaciones consonánticas, cuando hay 2 consonantes juntas, más o menos los 4 años, la PL, BL, FL, ¿no? Luego, uno de los últimos que se adquiere es el fonema R vibrante simple, que así le decimos nosotros, pero es la R suave. Y también las combinaciones con la R, que acá dice dífonos consonánticos, a veces les llamamos sinfones o grupos consonánticos, que son 2 consonantes juntas, en este caso con la R, BR, TR, PR, y la última que se adquiere de esos grupos es la DR, es la más difícil. Y el ultimísimo que se espera, acá dice hasta los 5, a veces lo esperamos hasta los 6 años, cuando es lo único que el niño no adquirió, es ese fonema, se espera hasta los 6 años, es el R vibrante múltiple, que es la R fuerte. Bueno, y bueno, con toda esta información, lo que podemos como ir concluyendo es que si observamos alguno de estos indicadores que voy a nombrar ahora, estamos en riesgo fonoaudiológico. Entonces, lo primero, dificultad en la relación vincular madre-hijo. Como habíamos hablado que es un prerequisito y que el niño en realidad sus primeros contactos afectivos son con la mamá, entonces si hay una relación vincular, ya sea por tema de la madre o por tema del niño, que el niño es el que no se puede vincular en realidad, bueno, ahí puede haber problemas, ¿no? Y se van a manifestar de alguna manera en la adquisición del lenguaje. La no aparición de indicadores de afectividad, no hay sonrisa social, o el niño se va con cualquier persona, ¿no? No extraña a la mamá, no llora cuando la mamá se va, que es típico de estos niños a los 8 años. Bueno, y la no comprensión, cuando no comprenden el no, ¿no? Cuando es un niño que no puede tener su impulso ante el no. La falta de respuesta al nombre es un indicador muy importante. Limitada intencionalidad comunicativa,
O sea, el niño que no le interesa la otra persona, no le interesa, no la necesita tampoco, porque es muy independiente, busca las cosas él solito, como que si estás o no estás, le da igual. Bueno, eso es el extremo, ¿no? Eso es cuando no hay intencionalidad, pero puede haber un niño que tenga esa poca intención, no sea más limitada, como que no le interesa mucho comunicarse. Después, predominio de la comunicación no verbal, lo que yo decía antes, es que el 90% de el diálogo tiene que ser cotidiano. Cuando predominan los gestos, predominan los sonidos, los señalamientos, estamos hablando bueno, de algo que está pasando, ¿no? ¿Me escuchan bien? Porque, ¿sí? Bueno, también la interacción verbal ineficaz, que puede ser por un lenguaje ausente, un lenguaje escaso o un lenguaje ininteligible. Dificultad en el reconocimiento de objetos y figuras, que también tiene que ver con el último punto, que es la alteración de la capacidad vocativa. Un niño de repente no reconoce o no sabe cómo se llaman las cosas. Hay muchos niños que no saben, entonces te dicen el coso, la cosa, la cosita, ¿no? Porque no tienen la etiqueta del nombre, pero hay muchos niños que sí la tienen, pero no la pueden traer, no la pueden evocar. Entonces, cualquiera de los dos casos es para prestar atención. Fallas en la comprensión de consignas, permanencia en una etapa evolutiva anterior, que bueno, que sí, eso es como un indicador de riesgo en todos los sentidos. Pérdida de adquisiciones logradas, y esto es muy importante. Suele pasar que, por ejemplo, el niño aprendió palabras y llega un punto en que deja de decirlas, o el niño señalaba, pedía, tenía intención, o no es que tenía mucha intención, pero por lo menos tenía algo de intención comunicativa, y de golpe, no hay más. Es ese tipo de regresiones que a veces se les llama en esas habilidades son muy graves. Es grave cuando pasa eso. Entonces, a veces lo que hace la familia intenta como enrabar eso con alguna situación emocional. Entonces te dice, cuando nos mudamos, él dejó de hablar. O cuando nos separamos, o cuando, no sé, cuando murió el abuelito, ¿no? Entonces, muchas veces las familias intentan justificar desde ese lado algo que en realidad viene desde antes, porque viene fallando desde antes, pero eso es como lo más grave que le sucede al niño en esa etapa. Y suele suceder entre los 18 meses y los 2 años. Bueno, muy bien. Los niveles de afectación del lenguaje. Yo acá, hay muchos niveles de afectación del lenguaje, hay muchas patologías relacionadas con el lenguaje, y yo lo único que hice fue elegir 3 que son como las más comunes, las que más se observan en los niños de estas edades. Y bueno, vamos a empezar con las que son más leves y de a poquito ir como a lo más comprometido. La primera que coloqué acá es trastorno de los sonidos del habla, así se llama ahora, TSH, pero la pueden conocer como dislalia, quizás. El TSH es el trastorno en la producción fonológica. Entonces, es la dificultad también en el aprendizaje de los rasgos distintivos de los fonemas, eso que yo les había dicho, si es anterior, si es bilabial, si bueno, el niño como que todo eso no lo puede procesar y no lo puede producir. Entonces, eso va a afectar la inteligibilidad del habla en distintos grados, porque eso va a depender si la dislalia es aislada, por ejemplo, el niño que todavía no adquirió la R, ¿no? Por ejemplo, es un niño grande, tiene 6 años, no adquirió la R, eso va a ser un rotacismo, una dislalia aislada, pero el niño va a funcionar normalmente en todos los otros niveles y se va a poder comunicar lo más bien. Lo único que hay un tema articulatorio que hay que solucionar, pero es algo puntual y que afecta muy levemente la inteligibilidad del habla y el funcionamiento general. Pero también puede aparecer dislalias múltiples,
y bueno, y eso ya es más complejo porque no son una dislalia, en realidad forman parte de otros trastornos más complicados. Entonces ahí, como para ilustrar en el dibujito, yo puse ahí un nene que dice el dato y otro nene que dice el pedo, porque en realidad lo que sucede en la dislalia es que como el niño no puede producir el fonema, lo sustituye, lo omite o lo distorsiona. Entonces, en las distorsiones es muy común escuchar, por ejemplo, el rotacismo, hacer la R, pero hacer una variante posterior y hacer como la que es la francesa, digamos. Y, por ejemplo, la S, distorsionarla y hacerla como una Z interdental, el sigmatismo interdental. Entonces, bueno, y si no pasa esto, lo sustituyen por un fonema de una adquisición más temprana, por ejemplo, el pedo por el perro, ¿no? La D es de una adquisición más temprana que la R. Bueno, después el retraso del lenguaje. Cuando hablamos de retraso del lenguaje, estamos hablando de un niño que está siguiendo todos los hitos del lenguaje en el orden que se deben presentar, pero el tiempo en el que los está adquiriendo está como más prolongado. Más allá de esos 6 meses que dijimos que había como de margen, ¿no? Entonces, es un niño que tiene un desarrollo normal en todas las otras áreas y solo el lenguaje está afectado. No existe ningún déficit intelectual, sensorial o motriz que justifique ese desfasaje. Y, y bueno, y lo que da la impresión es de un niño más chiquito. Entonces el dibujito que pongo ahí es un nene que tiene una pelota en la mano y dice etota. Que bueno, que puede ser esperable para un niño más chiquito, pero para la edad del niño en cuestión no sería lo ideal, porque también existen procesos de simplificación cuando el fonema no está, pero se puede adquirir más adelante porque todavía no es la edad de adquisición. Existen hay sustituciones que son naturales. O sea, que el niño diga el pelo, por ejemplo, en vez del perro, es normal si el niño tiene 3 años, pero no si tiene 6. ¿No? Entonces, el retraso del lenguaje va como siguiendo la normalidad, pero como en un tiempo más prolongado. Y habitualmente el niño logra acompasarse a lo que se espera para su edad cronológica, necesita mucha estimulación, pero lo logra. O sea que son como trastornos como más bien transitorios, que es una etapa del niño en la adquisición que se hace como más lenta, pero luego logra acompasarse, ¿no? La última de las alteraciones que yo coloqué acá, que es como estas que son específicas del lenguaje, es el trastorno del desarrollo del lenguaje, o TDL, que es la sigla. Esta es una nomenclatura nueva también. Ustedes lo pueden conocer como TEL o disfasia. El término TEL se sacó así de circulación porque en realidad TEL hace referencia a un trastorno específico del lenguaje. Y de específico, la verdad que tiene muy poco, porque en realidad, como vamos a ver, el trastorno del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, presenta dificultades al nivel psicomotriz, de la motricidad fina, y a nivel de los procesos cognitivos y de funciones ejecutivas. Entonces, no es tan específico, ¿no? Es como algo que engloba un montón de cosas. Es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto va a persistir hasta la edad adulta. Lo que el niño puede hacer es ir compensando sus dificultades. Es un trastorno muy resistente al tratamiento. Entonces, son niños que les cuesta mucho, mucho. Y con el tratamiento mejoran, pero bueno, lo que se logra es la compensación. Se diagnostica luego de los 5 años, porque es un diagnóstico retrospectivo. Si nosotros vemos que el niño, a veces hay pautas cuando son más chiquitos que es un posible TEL, a los 4 años uno dice, bueno, esto
cuesta mucho, el niño viene de los 2 años en tratamiento, cuesta un montón, es un posible TEL, y a los 5 años, bueno, no revirtió, es un TEL. Pero se espera hasta los 5 años para diagnosticar. Y habitualmente afectan tanto a la expresión como a la comprensión. A veces son medios heterogéneos, a veces comprenden más de lo que pueden expresar, pero muchas veces la comprensión también está al nivel de la expresión y están muy descendidos. No tienen discapacidad ni cognitiva ni auditiva que justifique las dificultades que tienen en el lenguaje. Y para estos pacientes, para estos niños es muy importante que se haga una adecuación curricular, porque es muy difícil para ellos, si no, seguir los contenidos curriculares de la clase. Y bueno, esto es como pero muy importante, que son las características socioemocionales de estos niños. Estos niños presentan problemas en el relacionamiento social porque tienen muchas dificultades en la comprensión social y en muy bajas sus habilidades pragmáticas, esto de la conversación, de la toma de turnos, bueno, del mantenimiento del tópico, todo eso que habíamos dicho antes, están en menos. Entonces, tienen problemas para relacionarse socialmente, para entablar una conversación, para pedir algo, ¿no? A través del lenguaje. Tienen dificultad para comprender y participar en juegos regulados por el lenguaje, sobre todo cuando tienen reglas que ellos no las pueden percibir tan concretamente. Entonces, bueno, ese tipo de juegos les cuestan muchísimo. Existe intención comunicativa, son niños que se quieren comunicar, pero esa intención comunicativa, si uno la compara con niños de su edad, está en menos también. Y de acuerdo a la severidad del trastorno, puede observarse dos cosas. Estos niños se frustran muchísimo. Y lo que puede pasar es que se aíslen y no busquen comunicarse, o tengan problemas de conducta y conductas disruptivas que terminen como incidiendo en el desarrollo de la clase. Son niños a veces que se portan muy mal, pero también la pasan muy mal. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Son niños que también presentan cambios emocionales. Un día están bien y otro día no quieren nada. Y eso es muy común en estos cuadros. Bueno, también existen, como yo había dicho, estos trastornos son más específicos o más que tienen que ver con el lenguaje como algo primario, como una dificultad primaria, pero también existen trastornos asociados a otras alteraciones, y ahí es donde la dificultad del lenguaje se considera secundaria. Y que sea secundario no significa que sea menos importante, es importante, pero se debe a otras causas que vienen de base, ¿no? Con estas alteraciones es con las que uno hace el diagnóstico diferencial. Y las más comunes son la sordera, la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral y el autismo. Por eso, como son estas las que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, es importante saber algunos indicadores de riesgo en la cognición y en la audición, que es lo que vamos a ver después, porque si vemos alguna dificultad del lenguaje asociada a algunos de estos indicadores, podemos más o menos ver por dónde viene la mano, ¿no? Y ver si realmente el problema es algo del lenguaje y la comunicación o es un poco más complicado. Esto lo voy a como puntuar así rapidito, porque no me voy a detener. Conductas perseverativas, pasivas. Perseverativas, el niño hace siempre lo mismo, hace el mismo juego, juega con los mismos juguetes, o si no, no explora los juguetes, no los manipula, no tiene interés. Hay desorganización o indiferencia ante el contacto corporal, ausencia de capacidad anticipatoria, ausencia de imitación, que habíamos dicho que era la forma en que los niños aprendían. Bueno, si no hay imitación,
Es muy, pero muy importante observarlo. Limitada capacidad para elaborar el juego. A veces, muchas veces no hay juego simbólico, escaso conocimiento de nociones lógicas y permanencia en una etapa cognitiva anterior. Cuando hablamos del riesgo auditivo, eh, esto se manda, siempre hay que como tenerlo en cuenta, porque a veces el niño no reacciona al nombre, pero tampoco reacciona a los ruidos fuertes, tampoco reacciona a las voces, se asusta si alguien se le aproxima de atrás, porque no lo puede anticipar. eh, entonces, bueno, este tipo de niños predomina esta dificultad, que es el riesgo auditivo, dificultad en hipoacusias o sorderas, ¿no? Las sorderas se identifican más rápido, pero cuando hay una hipoacusia, a veces si los niños escuchan algo, pasan más desapercibidos, porque además son niños que se aíslan, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Predominio de la comunicación gestual, visual, gritos y emisiones vocales monótonas. Y bueno, la no aparición del lenguaje en las edades donde tiene que aparecer también es un indicador. Bueno, y llegamos acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sabemos un montón. Digo yo que sabemos un montón. Pero, ¿qué hacemos con toda esta información? Entonces, cuando ustedes pueden llegar a identificar, ven que hay un niño que tiene uno o varios indicadores de cualquiera de los que estuvimos observando, ¿no? Lo primero, comunicamos a los papás, comunicamos a los familiares que hay algo que nos está preocupando y luego elaboramos un informe. Elaboramos un informe y ahí lo que pongo yo es que hay que hacer énfasis en las disabilidades en el lenguaje y la comunicación. Lo que sucede muchas veces es que los informes vienen muy detallados en cuanto a la conducta del niño en la clase. Entonces, sobre todo cuando el niño presenta conductas muy disruptivas y cuando el niño se porta muy mal, cuando distorsiona la clase. Y eso está muy bien porque uno necesita saber tener toda esa información, porque a veces uno hace la contrapartida de lo que sucede en el uno a uno con el niño y observa que sí, que bueno, que de repente con uno pasa lo mismo o no, que en el uno a uno el niño es diferente, que si se le atiende a sus dificultades, lo puede resolver y su conducta cambia. Entonces, es muy importante el detalle de la conducta. Lo que pasa que a veces se detalla la conducta, se detalla lo comunicativo, pero no sabemos si no se termina de comprender que a veces, muchas veces, es la dificultad que el niño tiene en la comunicación lo que se manifiesta con esta conducta. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer esa conexión y darle, hacer énfasis en esas disabilidades en la comunicación, es más factible que el niño llegue más rápido al tratamiento con el especialista que va a tratar la comunicación y el lenguaje, además de todo lo demás que necesita. Pero a veces si tratamos solamente empezamos a abordar eso, hacemos algunos cambios y en la forma de comunicarnos con el niño, le bajamos la exigencia, la comunicación de él, cambia la conducta del niño, porque lo que está motivando esas conductas es su falta de posibilidad de comunicarse, su falta de habilidad en la comunicación. Entonces, como educadores, nosotros pensamos que es recomendable que en la clase se adopten estrategias para facilitar el acceso y el progreso de estos niños que tienen esta dificultad en el lenguaje sin esperar que el niño tenga el diagnóstico, ¿no? Si yo veo, identifico lo que está pasando, me doy cuenta que el problema viene por el lado de la comunicación, me doy cuenta que el niño no sabe comunicarse, no sabe jugar, bueno, puedo hacer unos pequeños cambios que a veces parecen de sentido común, a veces, ¿no? Y que para nosotros capaz que no nos implica mucho, pero para el niño es un montón. Ahora yo les voy a ir pasando a ver algunas pautas, pero en realidad muchas de estas las deben hacer naturalmente, porque en realidad es algo como digo, a veces es de sentido común.
Y a veces no nos damos cuenta y son cosas que con cambios chiquititos podemos lograr un montón. Entonces, por ejemplo, hablar más lentamente y articulando frente al niño. ¿Cuántas veces estamos hablando o escribiendo en el pizarrón o acomodando algo o hablándole a un niño y le hablo al otro? Porque es verdad que al tener muchos niños a cargo, uno a veces pierde vista estos aspectos, pero estos niños necesitan eh, la otra modalidad, la modalidad visual, que les aporta más información. Entonces, si ellos me están mirando a la cara, si yo estoy hablando más lento, más pausado, le puedo articular mejor, no exagerar, pero articular y que me vea la cara, me vea la intención. A veces el niño comprende mejor, a veces necesita eso. Después, utilizar frases simples y adecuar la dificultad del mensaje para que él pueda comprenderlo. Entonces, a veces damos mucha información, mucha, y el niño no necesita todo eso porque no puede procesar. Entonces, la consigna que se reduzca a la palabra clave de lo que yo necesito y bueno, y de repente ahí el niño comprende mejor. Usar las frases simples y a veces dar opciones de respuesta, dar opciones. Porque ahí, cuando el niño no puede evocar la respuesta, si yo le doy el modelo, a veces es más fácil para que él me pueda responder. Repetir si es necesario o decir lo mismo de otra manera, ¿no? Siempre buscando favorecer la comprensión. Siempre hacer, por ejemplo, hacer preguntas para ver si el niño comprendió. O sea, porque a veces no hacen lo que uno las consigna, no las cumple, pero a veces no entendieron nada. Entonces hacen lo que les parece o no hacen nada. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? El niño no comprende del todo lo que pasa. Entonces le repregunto, a ver, ¿entendiste? A ver, decime, ¿qué hay que hacer? Bueno, le hacemos preguntas. Eh, Estar abierto a escuchar y concederle tiempo para que pueda expresarse. A veces es difícil tener ese tiempo, pero el niño tiene que saber que en su intento de comunicación es válido y que sirve hablar para conseguir las cosas. Entonces, eh, debemos darle ese tiempo. Si vemos que el niño, acá dice no responder por él, no responder por él cuando él se sabe que el niño puede solo. Si vemos que pasa el tiempo y el niño no puede, bueno, le doy opciones de respuesta, lo ayudo, le doy como un esbozo de lo que quiero, de lo que yo sé que él quiere decir, lo ayudo, le doy pistas para que... Pero siempre intentando que haya autonomía en eso, ¿no? Para que él sepa que hablar sirve para algo. Entrenar las habilidades comunicativas para iniciar, mantener, finalizar una conversación. Toma de turno, tomas y respeto de turnos, mantenimiento del tópico y pedido de la palabra. Esto sabemos que cuando los niños son chiquitos son como súper ansiosos, entonces si uno le pregunta ¿qué hiciste el fin de semana? O ¿qué hicieron en las vacaciones? Todos van a querer hablar al mismo tiempo, se van a pisar, van a decir todos juntos y no respetan nada, no respetan turnos, no respetan nada. Pero ¿qué pasa? A medida que van creciendo, van aprendiendo normas y van sabiendo que hay que escuchar al otro. Y muchas veces eso se aprende incidentalmente en contacto con el otro, se aprende en la casa, se aprende también en la escuela, pero es como un aprendizaje más incidental, más natural. Pero los niños que tienen estas dificultades no tienen ese aprendizaje así. Ellos no aprenden así. A ellos hay que enseñárselo, hay que marcarlo, hay que enseñarlo como cualquier otro contenido. Entonces, hay que como ponerlo dentro de los objetivos, de los objetivos poder trabajar las habilidades comunicativas. Utilizar material con apoyo visual. El material de apoyo visual, hay muchos materiales de apoyo visual. Puede ser desde una lámina sobre lo que estamos hablando, puede ser en los cuentos, ir mostrando y bueno, teniendo como gráficos ricos, lindos, que motiven al niño a centrar su atención, pues son niños que donde no entienden, los perdemos, ¿no? Ya no prestan más atención. Además que están a veces los procesos de funciones ejecutivas, la atención, la memoria, todo eso está como un poco ahí en menos, entonces hay que como engancharlos y motivarlos. Imágenes lindas, de repente lo que se usa mucho
son los pictogramas. Los pictogramas, en los casos así muy severos, organizan muchísimo. Y en los no tan severos también. Organizan en el sentido, bueno, organizan la información, ellos empiezan a entender qué es lo que uno les está pidiendo y también organizan también lo que ellos quieren expresar, les puede dar opciones. De repente, si el niño no habla, puede señalar. Y lo que usamos mucho nosotros en la clínica en general, muchos técnicos usamos, son las agendas eh, para organizar las actividades dentro de la sesión. Entonces tenemos las agendas de pictograma, no sé, primero jugamos con masa, después hacemos dibujos, después leemos un cuento, no sé. Y eso organiza mucho porque hay niños que no comprenden los conceptos temporales. Si uno le dice, espera, ahora no, después, eso no lo entienden, están entendiendo que le estamos diciendo que no. Y, y en realidad les genera mucho, o no entienden que es después, si quieren todo ya. Entonces, este tipo de recursos, de agendas, organizan muchísimo al niño, organizan las rutinas, también se pueden usar en la casa, se pueden usar en múltiples lugares y organizan y hacen que baje el monto de ansiedad y que el niño sea capaz de esperar y entiende lo que es el después. Lo después es que cuando vamos bajando los pictogramas y va quedando menos, es ese después que nosotros le habíamos dicho. Entonces, eso es un tema muy amplio y da para conversar mucho, pero los apoyos visuales son súper importantes. Además, estos niños tienen mucha mejor memoria visual, entonces trabajan mucho mejor con esto. Después, crear un feedback corregido y evitar corregir delante del grupo. Corregir es súper importante porque cuando uno corrige, hace consciente el error para después poder trabajar sobre la dificultad. Pero lo que pasa es que hay que ver cuándo se corrige y cómo. Uno puede corregir si está en la individual con el niño, puede hacer correcciones y el niño puede responder mejor. Yo corrijo adelante del grupo, eso puede dar puede dar lugar a burlas, puede dar lugar a que el niño se sienta mal, que el niño tenga una autoestima baja porque le están corrigiendo todo lo que dice. Entonces, lo que se puede hacer es esto, un feedback corregido, que es darle el modelo al niño corregido. O sea, tomar el modelo que él me da como válido y devolverle un modelo corregido. Eso lo hago cuando estoy en el grupo. Después, cuando tengo la oportunidad de hablar con él y vuelve a surgir el error, bueno, lo puedo corregir puntualmente, pero en el grupo no, porque eso genera otras situaciones que no están buenas, sobre todo sobre lo emocional del niño. El trabajo cooperativo en pequeños grupos. O sea, cuando uno adecúa los contenidos para el niño, la forma de acceso, muchas veces el niño se da cuenta que él está haciendo cosas distintas al resto del grupo. Cuando yo propongo una actividad más de corte colaborativo o de proyectos, todos tienen una función diferente. Entonces ahí yo le puedo otorgar al niño una función que él puede completar, que él puede aportar y que se puede sentir muy satisfecho por ser parte de un equipo. Entonces ahí es donde hay una verdadera inclusión del niño en ese trabajo, por ejemplo. Y hay muchos trabajos que se prestan para eso. Entonces hacer eso, de repente al niño lo gratifica y él queda como contento y se siente parte del grupo. Y después, bueno, lo último es animar, motivar y felicitar sus progresos, que es súper importante. Esto, ¿no? De generarle esta sensación de que está haciendo las cosas bien, de que va a progresar, de que lo va a conseguir. Y bueno, para finalizar, ir finalizando, una, una reflexión que tenemos que tener en cuenta que mientras eh, que el niño y la familia realizan un auténtico esfuerzo hasta que la escuela adapta su metodología, perdón. Es lo que hablamos antes. Si nosotros esperamos al diagnóstico, que yo ya dije, ¿no? Que para que haya un diagnóstico, tengo que hacer diagnóstico diferencial, mandar examen auditivo, y si hay más patologías más complejas, hay un montón de cosas que hay antes, cuando
viene el diagnóstico y decimos, bueno, vamos a adecuar, el niño perdió un montón de tiempo, súper valioso. Y la está pasando mal, porque muchas veces las está pasando muy mal. El niño no tiene esas conductas porque quiere, porque realmente hay algo que lo está motivando. Entonces, eh, pensarlo desde ese lado, ¿no? Algo, los pequeños cambios que podamos hacer ya son un montón. Y bueno, como complemento a toda esta información, hice esta guía de observación, eh, que en realidad, bueno, es una adaptación de unos protocolos de evaluación que utilizamos, un cuestionario para padres de la prueba SELF, que es una batería de pruebas que usamos para detectar dificultades en el lenguaje, pero tiene un protocolo para padres y docentes. Entonces de ahí saqué algunas preguntas y algunas cosas a observar, y luego de otra guía que es para fonoaudiólogos, pero que tiene mucho de la observación de la pragmática y de cómo el niño, de los estilos de comunicación del niño. Entonces, la idea con esto, que me parece que puede servir, es como guiar lo que ustedes pueden observar en el niño, ordenarlo dentro de los distintos, dentro de la comprensión, la expresión, la pragmática, y darles como una guía para poder confeccionar los informes, y tener en cuenta muchos aspectos que capaz que se escapan si no los tenemos ahí escritos. Entonces, esa es como una captura, pero después les puedo pasar el link para que se lo descarguen y que lo puedan utilizar. ¿Tá? Y bueno, muchas gracias. Eso, eso fue todo. Espero que les haya servido la información. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy.